Son las 8 de la mañana y 32 minutos, lo prometido es deuda, les hemos contado o hemos intentado contarles la actualidad del día, vamos a analizarla, vamos a opinar en definitiva, que para eso están las tertulias, con Eduardo García Serrano, maestro, amigo y camarada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, querido Rafa, buenos días, queridísimo José Luis. Luis Fernando Santillana. Hoy más que nunca, Santiago y cierra España. Por supuesto. Ahora explicaremos el porqué de ese grito. Claro, es verdad, es verdad. Don José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Nada, y felicidades a todos los Santiagos, Jaimes, etcétera, ¿no? Sí. Porque son muchos, ¿no? Decir, sí, lo estábamos comentando aquí, que son Jaimes, Diegos, Yagos, Jacobo y Santiago. Santiago. O sea que sí, pues todos ellos, muchísimas felicidades en este día del santo patrón de los españoles, que normalmente era fiesta nacional. Bueno, pero además, fíjate, yo creo que esto es una cosa de la grandeza de los españoles, es decir, que nuestro patrono es una persona no española. Digo, claro. Me parece, cuando hablamos de lo de la migración y tal y cual, oiga, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Sí, completamente palestino. Vamos, más integradores que España, es decir, completamente palestino y además judío. Y más cercano a Cristo nuestro Señor, difícil. Difícil. O sea, Iba a decir... Qué bien lo hacemos, ¿no? Totalmente. Eso somos absolutamente Iba a preguntar universales. yo, porque ahora les contaremos algunos detalles de estas cosillas, de los complejos y de lo políticamente correcto, pero iba a preguntar yo, ¿qué sería de España sin Santiago? Pero no, la pregunta no se puede plantear. ¿Qué sería España? ¿Qué sería la península ibérica sin Santiago? Pero no España sin Santiago no sería España. No sería España, sencillo. O sea, nunca hubiéramos podido ser España. Nunca. De manera que bueno, la verdad es que ya digo, es bastante sorprendente que un día como hoy haya dejado de ser fiesta nacional. Y que, por ejemplo, hemos visto la imagen, los tres que estamos aquí, en la Catedral de Santiago, y supongo que en otras iglesias y basílicas de España, pues la famosa imagen de Santiago Matamoros, que todo el mundo conoce, pues para no ofender a minorías inmigrantes de la religión mahometana, pues, por ejemplo, en la Catedral de Santiago hayan discretamente puesto unos conjuntos florales, unos ramitos de margaritas blancas para tapar la imagen de los sarracenos, porque claro, puede ofender a los practicantes de esa otra religión y no, los tiempos no van por ahí, van justamente por lo contrario. Esa es la imagen de a lo que hemos llegado en la estupidez y la cobardía. Sí, claro, ambas suelen ir unidas, la estupidez y la cobardía, en la estupidez y la cobardía colectivas del pueblo español en general y, por supuesto, muy en particular y en su totalidad de la clase dirigente española. Estamos hablando de una comunidad que está gobernada por el Partido Popular. Claro. O sea, no es una comunidad Galicia. Por cierto, felicidades muy particularmente a nuestros compatriotas gallegos, porque Santiago, además de ser el patrón de España, es el patrón de Galicia. Efectivamente. Y ya sabes que allí en el Atlántico todos los españoles somos gallegos. Absolutamente. O sea que, con lo cual es redundante felicitar a los gallegos el Día de Santiago. Bien, pues Galicia es una comunidad que está gobernada por el Partido Popular, por el que hasta hace un mes escaso era la gran esperanza del PP. Y en esa comunidad gobernada por el PP, no por Podemos, ni por los separatistas, ni por cualquier izquierdista mentalmente destarifado, sin connotaciones ni puntos de referencia históricos claros, bueno, pues en esa comunidad se tapa a los sarracenos que están a los pies de la estatua ecuestre de Santiago, con el caballo de Santiago, el caballo blanco, por supuesto, de Santiago, levantado de manos, y Santiago combatiendo contra los sarracenos. Bueno, pues es que es inconcebible. Vamos a ver, tú vas a París y no ves en absoluto que por la cantidad de españoles que viven en París o que viven en Francia, todos los monumentos y todos los elementos arquitectónicos que recuerdan la época más gloriosa de Francia, que es la que lideró Bonaparte, primero en el Directorio, luego como primer cónsul y posteriormente como emperador, se tapen los nombres y las evocaciones escultóricas de los ejércitos napoleónicos en las victorias que obtuvieron, por ejemplo, en España. No se tapan por no ofender. Es que en París hay muchos españoles. Es que a Francia viene mucho turista español. No se vayan a ofender.
No se vayan a ofender. Es un disparate que no hay... Pero somos imbéciles. Sí, es la tontería. Somos imbéciles. Aquí hubo una invasión musulmana en el año 711, una invasión musulmana desgraciadamente exitosa, que se prolonga durante casi 8 siglos. En ningún momento de esos 8 siglos se pierde la conciencia por parte de la población hispano-cristiana de que habían sido invadidos y que había que expulsar al invasor. Y se combate permanentemente durante esos 8 siglos contra el sarraceno. Pero claro, como aquí todos tienen, hablo en tercera persona porque yo desde luego no, tienen esa imagen de la Reconquista expandida por ese snob que es Hanley Cebrián, el otrora todopoderoso Hanley Cebrián, que supongo que andará llorando por las esquinas porque ha perdido su niña, Soraya Sáenz Santa María, su menina. Pues ya sabes que Juan Luis Cebrián calificaba la Reconquista de insidiosa, que lo que España tenía que haber hecho, los españoles tenían que haber hecho era arrodillarse ante el invasor musulmán y acoplarse a la cultura musulmana. En esas estamos, pero bueno, es que nos hemos vuelto tostolilis. Pues respuesta, sí. Lo está haciendo gracia lo de arrodillarse ante el invasor. Yo creo que ya Cebrián era, yo diría casi, iba a decir, un pseudo profeta, porque ya veían las preventas que desde el Islam le podían llegar en forma del petróleo y algún tipo y de derivados de ese mundo árabe, ¿no? Es decir, que yo creo que, bueno, pero dicho esto, a mí me parece que es injusto, Eduardo, digo, estando de acuerdo con lo dicho, injusto la primera parte. Yo creo que no el tema de poner flores o no en la estatua de Santiago Matamoros no es una cuestión del gobierno de Galicia ni de ningún gobierno, es una cuestión de quien tiene la potestad dentro de la Iglesia y por tanto del párroco, de quien fuere, de esa ¿no? Digo, porque me estaba acordando, digo, más allá de esa imagen que hemos visto de la Catedral de Santiago, pues en Logroño hay una iglesia estupenda de Santiago con un pedazo de Santiago ecuestre a la entrada espectacular, y eso no se puede tapar, digo, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra realidad, es decir, y hay una cosa que se llama el Camino de Santiago y que hace muchísima gente nacional e internacional, y que es pues una cosa estupenda y que es muy recomendable para pasar unos días, digamos, de tranquilidad, reflexión y simplemente de hacer amigos y empaparse de lo que es la cultura también, y que tiene sentido, ¿no? Todo este sentido de la trascendencia, valga la redundancia, ¿no? Sí, señor. Pero me parece que estas cosas están ahí. Pero claro, igual que decías tú, los franceses no tienen complejos. Oiga, es que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Hemos retirado algunas de las batallas que hemos hecho contra los franceses? Digo, que es que nosotros les hemos ganado aquí, ¿eh? Claro. Hemos sido la mosca cojonera, perdonad la expresión, de los ejércitos napoleónicos, ¿no? No hombre, algún almirante británico, también le hemos dado caña, ¿no? Entonces dice, oiga, bueno, estas cosas no puedes estar quitando los símbolos de aquellos sitios donde has tenido algún tipo de conflicto bélico, porque bueno, es que entonces no podíamos andar por Europa, ¿no? Decir, bueno, me da igual, es que no podríamos pasearnos por la Gran Plaza, no podríamos ir a Amberes, bueno, por donde ahí fíjate a Londres, tú, con la columna de Nelson en Trafalgar. Decir, bueno, es que da igual, es que fíjate tú que me hizo mucha gracia, sí, yo creo que era en Amberes, ¿no? En el puerto, es decir, donde atracan los barcos, donde dan para pararse, se llama Duque de Alba. Precisamente por las fuerzas, ¿no? Es decir, por lo que era decir, bueno, que no pasa nada, ¿no? Un poquito de normalidad, un poquito de historia al año, no hace daño, y ya está, ¿no? Y es que no nos podemos olvidar de la batalla de Clavijo, no nos podemos olvidar de las navas de Tolosa, las cadenas con los cristianos que rodeaban, vamos, etcétera, ¿no? Es decir, el rey Sancho de Navarra, bueno, es que está... Oiga, ponga usted un poco de historia en su vida, ¿no? Y no pasa nada. Yo quiero subrayar algo que ha dicho. Creo que es bueno que dediquemos unos minutos a hablar de este asunto porque, desde luego, a mí me parece que es fundamental. Antes ha dicho Eduardo que nos hemos vuelto tolilis. Con esta expresión tan suya y que además comparto. Muy castiza. Muy castiza y muy expresiva, se entiende muy bien. Y yo quiero subrayar, porque claro, él se está refiriendo a todos. Tenemos muchas veces la tentación de culpar a los políticos de las cosas. Claro, los políticos, obviamente, en cuanto a la responsabilidad y el poder que tienen, pues lógicamente hay que criticar cuando hacen las cosas mal. Pero en realidad el problema lo estamos teniendo el conjunto de la sociedad.
Claro. Es decir, los que nos estamos entonteciendo y dejando llevar a ese terreno ridículo de lo políticamente correcto, es decir, de llevar la política, las ideologías a todos los ámbitos de la vida de las personas, incluida la historia, es decir, nuestro pasado común, lo que explica nuestras raíces, lo que explica lo que somos. Claro. Europa no es otra cosa que el cristianismo. Eso ha sido Europa. No se puede entender ninguna realidad europea sin atender a la historia de lo que ha ocurrido en el continente. Y en España pasa igual. El término, querido Rafa, el término Europa, utilizado no solo geográficamente, sino políticamente, tiene 200 años escasos. Eso es. 200 años escasos hasta la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, hasta antes de la Revolución Francesa, lo que conocemos como Europa se llamaba, se autollamaba y era así llamada en el resto del mundo, la cristiandad. Eso es. La cristiandad. El término Europa se empieza a utilizar de una manera frecuente, común y continua, como una palabra geopolítica, a partir de la Revolución Francesa. Hasta antes, esto era la cristiandad. Por supuesto, Europa, claro. Pero la definición geopolítica del territorio que conocemos como Europa era la cristiandad. Es más, los enemigos de la cristiandad, o sea, los musulmanes, la siguen denominando la cristiandad. Claro. La siguen denominando la cristiandad. Y para no ofender a los musulmanes, tapamos la imagen de Santiago Apóstol, de Santiago Matamoros, eliminamos o tratamos de eliminar de la bandera de Teruel las dos cabezas de moros que almenan la bandera de Teruel, creo que es, o de Huesca. Retiramos los belenes del Ayuntamiento de Madrid en Navidad para no ofender a los que no son cristianos, pero sin embargo hace 15 días colgamos la bandera del movimiento gay, del movimiento homosexual del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual el Ayuntamiento de Madrid, que discrimina a los cristianos en Navidad, festeja a los homosexuales en julio y cuelga de la fachada de la que retira los belenes para no ofender a quien no es cristiano, cuelga la bandera del mundo gay, dando por sentado que todos los madrileños somos gays. O sea, como todos los madrileños no somos cristianos, no ponemos Belén, no sea que alguien se vaya a ofender. Pero la bandera gay sí la colgamos. Ergo, todos somos gays. Ergo, todos somos gays, bueno, ¿no? claro. Ser heterosexual bola. O sea, es que ser heterosexual bola. Pero no, y esa situación, Rafa, a la que apuntaba José Luis, a la que hemos llegado, se debe en gran medida a la clase profesoral española y a la clase periodística. Ah, claro, sin duda, vamos. O sea, sin duda de ninguna. Sí. Son los que han conseguido el triunfo de esa operación de ingeniería social, en virtud de la cual se ha entontecido al pueblo español, se le han quitado sus puntos de referencia, se le han borrado sus puntos de referencia históricos, el pueblo español no sabe de dónde viene, ni por qué existe la Catedral de Burgos o la Catedral de León, claro. Y sin embargo admira enormemente la cultura musulmana. Por ejemplo, yo he empezado hoy la tertulia con esa advocación, Santiago y Cierra España. La progresía española pues ha difundido, con mucho éxito por cierto, desgraciadamente, que el Cierra España de Santiago ha sido el mal cultural e intelectual de este país durante 10 siglos. Porque claro, cierra España, o sea, ciérrala, chápala herméticamente. Aquí que no entre nadie, que no entre ni una sola influencia, ni siquiera las buenas del exterior. Falso. El cierra España de esa advocación no significa eso. Claro. Es un grito militar que se hace común en los ejércitos españoles, fundamentalmente en la época del Imperio. Y hay las comas. Claro. Hay una coma ahí clave. Expliquemos ese grito, si te parece, Rafa. Claro, Santiago, sí. Invocación al apóstol, al patrón de España. Y cierra el tercio. Eso es una expresión militar. Es una expresión militar. Cierra la unidad de combate. Que las filas del tercio formen en posición de combate, las picas de los tercios se inclinen hasta la posición de combate, frente al enemigo, coma, España, y la última invocación
de ese grito es la patria, España. Santiago, invocación al apóstol, nos encomendamos al apóstol. Y cierra el tercio, España. La última invocación es a la patria, a España. O sea, nada que ver con esa... Pues la progresía cebrianista Sí, sí. ha conseguido hacer creer a la gente que lo que los españoles querían cuando se decía Santiago y cierra España era chapar a la patria. O sea, Sí, sí. que aquí no entrara nada ni nadie. Exactamente. Pero Y además así digo, sigue, ¿eh? pero Así que sí además, sigue, pero sí, ese sí. grito que es un grito de combate, que es un grito de guerra, Claro. no solamente se utiliza en la batalla, digamos, contra el sarraceno o contra el musulmán, sino se utiliza, por ejemplo, en las batallas contra los ejércitos franceses después. Claro. Es decir, que no es una cuestión, y por eso yo he dicho al principio, me parece muy importante destacar que Santiago no es español. Claro. Y que por tanto es un palestino, es decir, y que a partir de ahí España siempre ha estado abierta y que por tanto el hecho de que nuestro patrono sea una persona que ha venido de fuera, Un judío palestino. claro, por tanto me parece que implica una vez más en la apertura de miras como hemos tenido siempre en España, más allá de que precisamente esta gente que es reduccionista, como ellos piensan así, crees que todos piensan igual, y mire, pues no es así. Es decir, lo que usted haría, los demás no lo hacemos. Esto, o sea, realmente quien tiene cortedad mental, quien tiene una buena apuesta, son los que no conocen la historia. Y por tanto lo que hacen es un planteamiento reduccionista de la situación. Y es mucho más sencillo meterse con Santiago, meterse con, en el fondo, una cosa tan simple que es la unidad de España. Decir, oiga, vamos a ver, si viene gente de todo el mundo recorriendo el Camino de Santiago porque tiene un referente de lo que ha sido el humanismo cristiano en Europa, Sí, señor. y tiene que ver, decir, ¿a qué carajo vienen ustedes con este tipo de historias? Si fuésemos tan salvajes como dicen, no hubiesen venido señores de Allende a los mares. Es que es así, ¿no? Sí, bueno, pero ¿de qué me están contando, no? Es que buena parte de la cultura de este país y buena parte de cómo la cultura se traslada desde España hacia Europa y de Europa a España es a través del Camino de Santiago, que es un foco de cultura. O sea, de cultura no solamente religiosa, civilización. sino de Intercambio cultural, claro, de en todos intercambio los sentidos. cultural, ¿no? Es decir, oiga, es que lo que aportó el Cister, por ejemplo, Claro. sí, ¿pero de qué me están ustedes hablando, de verdad? O sea, vamos, yo no soy un fraile, digo, me explico, pero lo que sí reconozco es una maravilla cuando Por veo, favor. cuando Es veo que- una iglesia del Cister y veo en su esplendor lo que es la luz Oye, y cómo, vamos. una cosa espectacular. Vaya usted a Cañas, por ejemplo, Claro. en La Rioja. Que es una cosa, digo, Sí. oiga, de verdad, o sea, de eso estoy una vuelta de vez en cuando, vean lo que tenemos, Claro. y conozcan, o sea, O sea, de verdad, la un poco de cultura al año no hace daño. La cristiandad a la que tú hacías referencia, querido Rafa, tiene tres pilares. Bueno, perdona con lo de la cristiandad, digo, simplemente decir, recordar, digo, que a alguno le parecerá fatal, Lepanto, Claro. es que es el ejemplo. O sea, Lepanto es la cristiandad contra el turco. Contra el turco. Y Contra el cuando poder uno ve otomano. también el poder bueno, es que da igual de lo que es Francia, de lo que es el imperio austrohúngaro, me da igual, o en su día el imperio carolingio, o sea, da igual, es decir, es que los reyes de la cristiandad se unían en una liga llamados por el pontífice para combatir al invasor. El invasor. Con un Ya. joven Pues si es llamado así. Juan de Austria al frente. La cristiandad tiene tres pilares, y cito cronológicamente. Jerusalén, por razones evidentes, Roma y Santiago de Compostela. Claro. Con lo que apuntaba José Luis, el Camino de Santiago es, para aquel oyente nuestro desnortado y desorientado históricamente, el Camino de Santiago es el Internet Sí, señor. de aquella época. Ujú. O sea, el Camino de Santiago es, como apuntaba José Luis, no solo un camino de peregrinación espiritual trascendente, por supuesto que sí, ese es el inicio del Camino de Santiago, sino un camino de intercambio cultural, intercambio económico, intercambio de ideas, Civilización. Lo que podemos de llamar nuestra civilización civilización. Eso es. cristiana, Ujú. que es la religión que más, sin duda, ha aportado al desarrollo de la humanidad, el cristianismo. Bueno, pues el Camino de Santiago es el Internet del cristianismo en la Edad Media. Así es. Es el Internet del cristianismo, de la cristiandad, en la Edad Media. Antes de que los yanquis inventaran Internet, ya existía el Camino de Santiago. Y era el Internet de la cristiandad. Sin duda. Yo creo, y desde luego enmarco esta, creo que muy enriquecedora conversación que estamos teniendo, lo uno de una manera directa con las leyes de memoria histórica, porque en el fondo hablamos de lo mismo. Es decir, Claro. esta ley nefasta y la anterior, que lo que pretende es ofrecer solamente una visión parcial de lo que ocurrió en España hace 80 años, en el fondo lo que quiere es lo mismo. Es decir, es primero una manipulación burda de la historia,
y luego una manipulación constante de las nuevas generaciones a las que, como tú bien decías, y decíais los dos, por una parte los profesores, es decir, los colegios, el sistema educativo manipulado debidamente por el poder político, y por otro unos medios de comunicación acomplejados y entregados también a esa manipulación, pues han hecho el resto, han convertido en un auténtico erial a la mayoría de la población, hay que decirlo así. Para que sea fácilmente manipulable, como se está demostrando. Sí, sí. Y ya está, si es que no hay más. Pues esto, en algún momento, habrá que pararlo. Es decir, porque está claro que los poderes públicos no lo van a hacer. Y yo creo que este entontecimiento colectivo, es decir, esta renuncia a defender lo más auténticamente nuestro, ya está teniendo consecuencias terribles, pero es que las puede seguir teniendo todavía más en el futuro. Es decir, yo vengo manteniendo la teoría, esto no lo veremos nosotros, obviamente, y a lo mejor tampoco nuestros hijos o nietos, pero una civilización tan débil, tan pusilánime en la defensa de lo nuestro como es la europea, la occidental, pues somos pasto para otras, entre comillas, civilizaciones que no lo son, otras religiones que desde luego no tienen ese punto de vista buenista sobre los demás y que nos siguen viendo como los enemigos. Yo ahí sí creo, querido Rafa, que, vamos a ver, el cristianismo, no hay una sola idea política, económica, social, convivencial en el mundo que haya resistido el paso de 2000 años. Ni una sola idea. Ni una sola idea para vertebrar, estructurar, organizar la convivencia de los hombres, de las sociedades, individual y colectivamente entendidos, ha resistido el paso de 2000 años. El cristianismo sí. Porque el cristianismo, aparte de un hecho espiritual trascendente, es además, bueno, pues una forma de convivir, sí, claro, una forma de organizar la sociedad, una forma de organizar la economía, una forma de vertebrar las sociedades, además de vertebrar espiritualmente al hombre individualmente. Eso no hay ni una sola idea política que haya aguantado el paso de 2000 y pico años. Ni una sola idea política. Con lo cual eres optimista para el futuro. Yo sí soy optimista, sí, porque gracias a Dios el futuro de la cristiandad no está en manos de los hombres, sino que está en manos de Dios. Claro, pero eso es lo que tú dices. Eso es lo que nos salva. Es que está en manos de Dios. Mire, yo creo que, no sé, los oyentes, claro, hay algunos que son más creyentes, menos creyentes, algunos lo somos, sí, pero hay una cosa que pone en evidencia, a mí me parece muy claro, que es la acción del Espíritu Santo. Estas cosas, claro, que dicen, no, diga, con lo mal que lo han hecho muchos eclesiásticos a lo largo de la historia, podemos citar desde papas a obispos, pasando por párrocos, curas, podemos ver de todo, es decir, que las personas al final somos humanas y por tanto erramos, y ya está. Y la Iglesia, 2000 siglos, ahí está, ¿no? Es decir, perdón, 2000 años, ¿no? Es decir, bueno, ahí están, ¿no? Es decir, bueno, ahí está, y sigue, a pesar de los pesares, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque al final donde pone su punto de atención es en la persona, ¿no? Y por tanto, cuando algunos defendemos el ámbito de lo social, es porque en el ámbito de lo social lo que está en el epicentro es la persona humana, y es su dignidad, y es trabajar para el servicio de la persona. Y esta es la clave. O sea, no se trata de lucrarnos con las personas, sino de las que personas vivan dignamente, vivan de su trabajo, vivan de su salario. Es decir, la gran revolución social es la que hace la doctrina social de la Iglesia. Exactamente. Es decir, y por tanto otros la han mal copiado. Me parece que esto es bueno reivindicarlo, es decir, y yo reivindico siempre que lo social no es un patrimonio de la izquierda, sino que muchas veces la izquierda totalitaria lo que ha hecho ha sido destrozar la sociedad y destrozar a las personas que son los componentes esenciales de la sociedad. Por tanto, todo lo que sea reivindicar a la persona como epicentro de la actividad y la dignidad y su trabajo, y su dignidad de su trabajo y su capacidad de hacer y de emprender, ahí estaré siempre, ¿no? Porque me parece que esa es la clave del desarrollo de una sociedad. Fíjate, y si esto no lo hacen, es que somos tontos de solemnidad. La diferencia entre me parece muy interesante lo que acaba de puntualizar José Luis Fernández Santillana, porque hay mucho desorientado que cree eso. Claro. Lo que José Luis acaba de destruir con argumentos, que lo social y la libertad se la debemos a la izquierda. Falso de toda falsedad. Contradictorio. Vamos a ver, Cristo nos dice, este es el camino. Vosotros sois libres de tomarlo o no. Sois libres. Yo os digo que este es el camino.
haced lo que queráis. Sois libres. Como criaturas de mi Padre, sois libres. Estáis dotados de libre albedrío. ¿Qué le dice la izquierda al hombre? La izquierda, la paleoizquierda. Sí. La datamos en los jacobinos, en la Revolución Francesa. De ahí viene toda la izquierda que hoy conocemos. Los jacobinos le dicen a los franceses, sobre todo a los franceses de la Vendée, a los católicos de la Vendée, que se sublevan contra la Revolución de París, que llamaban ellos, no la Revolución Francesa. ¿Qué les dice? Entregadnos vuestra conciencia. Atención, entregadnos vuestra conciencia y os haremos libres. O sea, esto es un oxímoron. Claro. Si un hombre entrega su conciencia, jamás será libre. Y os haremos libres desatándoos de la superstición del cristianismo. O sea, el cristianismo que te dice, este es el camino, la verdad y la vida, pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Esa es la libertad. Y la izquierda, que presume de lo social y de haber hecho libres a los hombres, les dice, entregadnos vuestra conciencia. Os haremos libres si me entregáis vuestra conciencia para desataros de la superstición. Y si no me la entregas, yo intentaré hacerme con ella. Y porque sí, el otro día, ¿de grado o por la fuerza? una de las ministras, no la de educación precisamente, comentó que lo que había que hacer era educar las mentes. Lo dijo así. Así. Educar las mentes. Es que les sale, es que les brota, es que es muy fuerte. Quiere decir, oiga, yo quiero educar en libertad y para la libertad, y que la gente tome decisiones libres. Que eso es lo que y hace por el tanto cristianismo. pueda escoger. Y es una gozada. O sea, la libertad de los dones inconmensurables que tenemos las personas humanas, para que venga una cantamañanas a decirme que hay que educar en mi mente. Oiga, mire, o sea, hasta ahí podemos llegar. ¿Para esto qué es? ¿El borreguismo ilustrado? ¿Qué es lo que pretenden? Tenemos que hacer una breve pausa. Es una auténtica maravilla escuchar a Eduardo y a José Luis. Espero que nuestros oyentes lo estén disfrutando en la tertulia de Buenos Días España. Una pausa, cogemos los cafés y seguimos. Bueno, hemos dedicado la primera media hora de la tertulia a algo de lo que desgraciadamente no se habla en ninguna otra emisora. Lo digo con tristeza, no estoy poniéndome ninguna medalla en absoluto. En todo caso le correspondería a nuestros dos tertulianos de hoy. Pero lo digo con tristeza, que en el resto de medios de comunicación pues no se dedique tiempo a hablar de lo que ha supuesto para Europa, para la cristiandad, el recuerdo, el homenaje permanente y nuestra fe, por supuesto, en la figura de Santiago Apóstol, del patrón de España. Bueno, nosotros hemos hecho este tiempo de radio que creo que ha sido enriquecedor para nuestra audiencia. Yo creo que sí, Rafa. Pero vamos. Bueno, lo hemos pasado muy bien y ya está. Efectivamente. Bueno, en cada época ha habido hombres que han luchado contra lo establecido, contra lo políticamente correcto y han mirado por el interés general. Normalmente pocos hombres, esa es la verdad. Y yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que en la España oscura de hoy, en esta España decadente y mediocre, entregada absolutamente a la destrucción de lo más auténticamente nuestro, uno de los descubrimientos, por lo menos a nivel particular, ha sido el partido Vox, que en el Tribunal Supremo pues está defendiendo España y defendiendo los intereses de los españoles. Lo último que ha hecho este partido es presentar una querella, lo hizo ayer mismo, contra el expresidente catalán Artur Mas y la expresidenta y alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, Neus Lloveras, por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre ante el juzgado número 13 de Barcelona. Lo ha explicado en las últimas horas muy bien, como suele hacer el vicesecretario jurídico de Vox, don Pedro Fernández, que nos acompaña por vía telefónica. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena por esa iniciativa y gracias una vez más en nombre de todos los españoles. Bueno, como suelo decir, y a ti te hace especial gracia, ¿no? Pero bueno, las circunstancias nos han colocado ahí y nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible que en fin, que nos permite el procedimiento y nos permite también un poco, toda la situación que se está viviendo. Vox sostiene que tanto Artur Mas como Neus Lloveras son elementos relevantes en el golpe de Estado, lo llamáis así claramente, lo que es un golpe de Estado, y en general en el proceso separatista, ¿verdad? Sí, efectivamente. La cuestión parte de lo siguiente. Artur Mas y Neus Lloveras estaban inicialmente como investigadas
investigados en el Tribunal Supremo. Cuando llega el auto de procesamiento que dicta el instructor Llarena, los deja fuera del procesamiento porque considera que realmente él plantea que su situación es distinta a los demás procesados en el Tribunal Supremo. Yo creo que es una cuestión de agilidad procesal, es decir, intentar ir a aquellos que realmente han tenido una participación efectiva, pero sobre todo han tenido cargos ejecutivos y por tanto deberían llevarse su procesamiento en el Tribunal Supremo, dejando al margen a otros que también pueden tener importancia pero que no tenían cargo público y que además pues podían estar en otro ámbito dentro de la actuación de lo que es dentro del golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso a nosotros realmente nos llama la atención que el señor Mas y Lloveras pues no estén investigadas en ningún procedimiento judicial de los que están abiertos. Entonces tomamos la decisión de ampliar la querella inicialmente formulada ante el Juzgado de Instrucción 13 con respecto a estas dos personas, por cuanto en el caso de Mas aparece en la agenda JOVE constantemente en reuniones con el comité ejecutivo y el comité estratégico que se había formado para seguir y tramitar este golpe de Estado, este referéndum ilegal del 1 de octubre, y en el caso de Lloveras porque era presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas y por tanto tenía un papel muy relevante a la hora de movilizar a los ciudadanos para presionar al Gobierno de España. Enseguida le voy a pasar los trastos de preguntar a Eduardo García Serrano y a José Luis Fernández Santillana, que están escuchándote muy atentamente, Pedro, pero antes de ello yo quiero subrayar algo que me parece importantísimo. Siempre intento en esta tertulia subrayar lo que otros hacen lo posible por ocultar, porque creo que esa es una de nuestras funciones, el sacar a la luz lo que es importante y lo que otros ocultan. En unas declaraciones que hiciste ayer a los medios a la hora de explicar un poco esta iniciativa jurídica, tú decías, Pedro, algo que yo vengo manteniendo y diciendo alto y claro en esta radio desde hace muchísimo tiempo, y es que estos sujetos, al igual que los otros que están en la cárcel y otros que andan huidos por todo el continente, han causado, estoy leyendo textualmente, mucho daño y mucho sufrimiento a muchos españoles, especialmente en Cataluña. Esto es algo de lo que la mayoría de medios no habla. Es decir, aquí cuando se habla del proceso golpista, parece que estuviéramos jugando una partida de ajedrez, todo en un plano absolutamente teórico, donde, bueno, vamos a ver si ganan unos o ganan otros, y la mayoría de periodistas asisten al espectáculo como fríos espectadores, incluso hasta disfrutando un poco, ¿no? Vamos a ver quién gana. Oiga, hay cientos de miles de familias que lo están perdiendo prácticamente todo, incluida la familia, dividida y destrozada por la inquina y por el odio de esta gentuza. Sí, señor. Por eso me parece especialmente afortunado, don Pedro, que usted quisiera explicarlo de esta manera en el día de ayer. Sí, efectivamente, como dije ayer, lo que en Vox no queremos olvidar es eso precisamente, ¿no? Aparte de que, por supuesto, está en juego la unidad de España y en eso estamos dedicando todos los esfuerzos, luego también hay un aspecto humano que es de las personas los españoles que especialmente en Cataluña, como dije, pues lo están sufriendo directamente, ¿no? En sus familias, en su patrimonio, en sus amistades, en fin, y bueno, pues quise ayer recalcar este aspecto para que no se viera que simplemente nos dedicamos a plantear querellas contra unos y contra otros sin ningún tipo de fundamento. En este caso, el señor Mas y la señora Lloveras, en la posición que han tenido en todo este proceso, son especialmente responsables de ese daño y ese sufrimiento. Recordemos, hablamos de los delitos, presuntos delitos todavía, de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, conspiración para la rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Eduardo. Correcto. Pedro, muy buenos días, querido. Buenos días, Eduardo. Un placer saludarte siempre. Igualmente, ya lo sabes. A ti, a Javier, a Rocío, a todos los valientes de Vox que estáis ahí partiéndose el pecho en ese paso de las Termópilas en el que se ha convertido la defensa de la unidad nacional. La defensa a pecho descubierto, quiero decir, no la defensa de leguleyos que están haciendo los partidos políticos en el Congreso, tratando de dialogar, hablar con ellos, en fin, un diálogo absolutamente estéril, y además teatralizado para la galería. Nada más. A mí hay algo que me irrita especialmente, querido Pedro, y es que, vamos a ver,
todos los cabecillas que gracias a Vox están, cabecillas del separatismo, que gracias a Vox están hoy encarcelados o procesados, resulta que el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, al final, en vez de otorgar a vos bueno, pues el reconocimiento público de que gracias a vosotros esos miserables habían terminado en la cárcel, utiliza el encarcelamiento de esos líderes para defenderse en el Congreso de las acusaciones de ciudadanos, fundamentalmente, de que no se estaba haciendo nada contra el proceso separatista. Y entonces la extinta y hoy políticamente cadavérica Soraya Sáenz de Santamaría sacó a relucir que, oiga, ¿y por qué cree usted que están en la cárcel los líderes del proceso separatista, obviando a Vox? ¿Teméis que con la acción judicial que habéis emprendido contra este par de botarates separatistas, Artur Mas y la otra, suceda lo mismo? Porque es que, claro, los españoles deben saber que aquí la batalla legal, la batalla jurídica contra el separatismo, no la han emprendido ni el PP, ni Podemos, ni Podemos, por supuesto, claro, ni el PSOE. Ha sido Vox, exclusivamente Vox. O sea, como dijo Churchill de los pilotos de la RAF al terminar la Segunda Guerra Mundial, para agradecerles a los pilotos de la RAF la conmovedora lucha que mantuvieron en los cielos del Canal y en los cielos de Inglaterra contra la todopoderosa Luftwaffe, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Bueno, pues con Vox sucede lo mismo. Españolitos de infantería, españolitos que nos estáis escuchando, nunca tantos, o sea, nosotros los españoles, le deberemos tanto a tan pocos, o sea, a los abogados de Vox y a los líderes de Vox, porque gracias a un partido extraparlamentario, gracias a esa acción de los abogados de ese partido extraparlamentario, hoy están en la cárcel los delincuentes separatistas. No gracias al PP, ni gracias al PSOE, gracias a Vox. Pedro. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero vamos, desde el principio el silencio sobre nuestra iniciativa en este sentido pues ha sido constante, ¿no? Eduardo, a ti que te gusta la historia sabes que no es el primer caso, no sería el primer caso de acciones heroicas que se las atribuyen otros, ¿no? Cuando en realidad los héroes eran aquellos que quedan en el olvido, ¿no? Bueno, nosotros realmente tampoco lo estamos haciendo por eso. Somos conscientes de este silencio, somos conscientes de que a lo mejor cuando esto, si algún día acaba y se logra el objetivo que todos pretendemos, pues las medallas se las colgarán otros, pero nosotros tampoco lo hacemos por eso, lo hacemos porque estamos convencidos de que lo mejor para España es luchar en la medida que podemos, en este caso en los juzgados, para defender esa unidad de España y bueno, pues asumiremos también eso como venga, ¿no? Es decir, que nosotros con quedarnos contentos y satisfechos con el trabajo que venimos realizando no es suficiente. Luego también nos gustaría cuando llegasen las elecciones los españoles lo recordaran, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? No, es que lo tienen que recordar, Pedro. Yo comprendo que tú ahí te quieras quedar un poco... No, pero vamos a ver. Yo que soy un periodista independiente, con mi ideología, por supuesto que sí, pero no soy sectario y por lo tanto soy independiente, he de llamar a los españoles a que recuerden quién ha encarcelado al enemigo de España. ¿Quién lo ha encarcelado? Porque luego en la campaña electoral se lo van a atribuir otros. Fundamentalmente, Moisés de pantalón corto que acaba de salir de las urnas del Congreso del PP y que ahora dice que va a hacer todo lo contrario de lo que ha estado haciendo hasta hace 15 días. Este Moisés de pantalón corto, que huele a nenuco y a pañal limpio, pues resulta que ahora dice que él, bueno, en fin, que va a meter en la cárcel hasta el último Mosu que colaboró con el golpe de Estado. Falso de toda falsedad. Entonces, para que los españoles no se desorienten, deben saber quién
¿Quién ha encarcelado, quién ha conseguido encarcelar a los líderes de los que quieren romper a su nación, de los que quieren romper su sociedad, de los que quieren romper su patria? Y es Vox. No ha sido ni este Moisés de pantalón corto, que repito, huele a nenuco y a pañal limpio, Pablito Casado, ni por supuesto los tragaldabas del PSOE. Ha sido Vox, única y exclusivamente Vox. Don José Luis. Sí, no. Hola Pedro, buenos días. Bueno, buenos días, José Luis, también un placer, como siempre, escucharte. Oye, no, mira, a mí me parece que Eduardo, yo creo que se salta, ¿no? Y yo creo no, lo digo porque que me parece bien, tiene poca fe en la reconversión de los vamos a ver, yo creo que el tema de quién encarcela a quién hay que poner a cada uno en su justo punto, claro. ¿no? Por tanto, es que me parece como a veces se manipula este tema de la separación de poderes y algunos creemos en esto, por lo menos intentamos creerlo, decir, me parece que quien mete en la cárcel es el juez, y me parece que si Vox tiene un papel importante es cuando la Fiscalía lo que plantea es que aquí no pasa nada, quien pide el mantener el que esas personas sigan en la cárcel y sigan en prisión preventiva es Vox, y por tanto ese es un banderín de enganche para el juez para seguir manteniendo ese tipo. Me hace que hay que poner las cosas en su sitio, porque aquí es clave, es decir, el papel de la Fiscalía, que en muchos casos ha brillado por su ausencia, y gracias precisamente a que Vox ha mantenido la acusación, esta situación está donde está. Con lo cual yo creo que eso es la clave y esa es la entereza que yo me parece y aplaudo de Vox en este sentido y coherencia. Digo, dicho esto, yo lo que sí quiero hacer es una pequeña reflexión que me ha llamado mucho la atención esta mañana. Ha sido como, pues un juez en Cataluña ha fallado a favor de que se quitase una estelada de la plaza de un ayuntamiento de allí, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que sea, que la sociedad civil catalana, como sociedad, o simplemente determinadas organizaciones de la sociedad civil, sea en Cataluña donde se plantee la batalla, me parece que eso es clave, digo, más allá del papel de Vox, que me parece fundamental, pero que los catalanes reaccionen en Cataluña me parece fundamental. Digo, el otro día, cuando tuvimos solamente las imágenes de un señor con el coche entrando en la plaza, arrasando con las cruces, pues mira, yo os digo lo que vi, y digo, así dije, joder. Ole sus narices, ¿no? Claro, sí. Porque ya está bien, ¿no? O sea, que unos señores pueden invadir una plaza llenándola de cruces, impedir que los peatones pasen, que pasen los coches y no pasa nada, y es invadir un espacio público, y que un señor se caliente y coja el coche y se la lleve por delante, es un kamikaze. Oiga, esto ya están diciendo que tiene trastornos mentales. Claro, o sea, yo cuando lo vi en trastornos mentales, me vas a permitir, José Luis, Rafa, Pedro, yo cuando lo vi en televisión, dije, ole, me puse cachondo. Pues ya está. Bueno, pero me parece que eso de confrontar en Cataluña con acciones de este tipo es fundamental, porque no podemos esperar que el problema nos lo arreglen desde fuera. Y esto es clave. Me parece que esto es muy importante. Y por tanto, yo desde aquí animo a vos a que siga con este tipo de actuaciones, no solamente en la Audiencia Nacional, sino en la medida de lo posible, y sé que lo está haciendo en las situaciones de proximidad, porque creo que el conflicto de Cataluña hay que resolverlo en Cataluña y entre los catalanes, que catalán uno y catalán otro, todos son ciudadanos españoles. Por supuesto. Pues mira, para complementar la información que decía José Luis, no solamente en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde ayer presentamos esta ampliación de querella, pero que ya venimos actuando, ¿no? Sino también en el juzgado de Cornellá. Hace poco nos hemos personado con otra querella contra los mandos de los Mossos de Escuadra, que parecen los grandes olvidados y que realmente han sido también un elemento fundamental en todo este golpe de Estado, ¿no? O sea que seguimos actuando también, como dices tú, en el foco del problema que es en Cataluña y en los juzgados que podemos personarnos en los asuntos que están vivos todavía. Bueno, pues no quiero robarle más tiempo a don Pedro Fernández, pero antes sí quiero decir una cosa, sobre todo a nuestra querida audiencia. El domingo, esto no es culpa de los oyentes, porque claro, hay tanto periodista pesebrero que es normal que se establezcan analogías, y en esas analogías pues van muchas veces injusticias, y esta lo era, evidentemente. El domingo me dijeron algunos oyentes que yo soy de Vox, y que en esta emisora somos de Vox. Y lo expliqué el domingo y ahora lo voy a repetir como consecuencia precisamente de lo que ha dicho antes Eduardo y de que tenemos a Pedro Fernández en antena. Miren, yo particularmente no soy de ningún partido, ya lo saben nuestros oyentes más fieles. Tengo mi ideología igual que Eduardo, igual que cualquiera,
pero no milito en ningún partido y no soy de ningún partido, sinceramente. Intento ser justo con todos. Pero sí defiendo a los partidos decentes, como defiendo a la gente decente. Y Vox, como alternativa española, como las Falanges, como otras formaciones, son partidos decentes, que se equivocarán. No digo que no. Pues claro. Pero que son decentes, al 100% son decentes. Me da igual que estén en el Congreso, que lo vayan a estar o que no lleguen nunca. Son partidos decentes y por tanto son partidos a los que puedo llegar a votar en algún momento. Pero no soy de ningún partido. Lo aclaro públicamente para que esos oyentes quizá despistados o acostumbrados a escuchar a periodistas que son comisarios políticos de los partidos, pues tienden a hacer generalizaciones que son injustas. Y creo que iba muy a cuento de lo que antes ha dicho Eduardo, precisamente de Vox. Don Pedro, un abrazo muy fuerte y felicidades por ese estupendo trabajo, ¿eh? Muchas gracias y un saludo a todos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, hasta luego. Las 9:22, una pausa y seguimos. Qué buena tertulia tienen ustedes en la Inter. Bueno, eso es gracias al Fon Karayan que la dirige. Por Dios, ni mucho menos. Ni una gran batuta. Una gran batuta. Aquí tenemos a gente de altura, de pensamiento y de nivel, cosa que en otros sitios, y no quiero decir ninguna, brilla por su ausencia. Pero en fin, antes de echarnos más enemigos, vamos a hablar de aquellas personas que tenían pensado viajar con Ryanair, que tenían sus vacaciones ya preparadas para irse y que, bueno, pues tanto hoy como mañana, hoy día 25 y mañana 26, pues están en huelga, están haciendo paros de 24 horas convocados para estos días por los sindicatos USO y SICPLA, que representan a los tripulantes de cabina de la aerolínea y que reclaman que se aplique la legislación española y no la irlandesa, como quiere la compañía, a la plantilla. Es la primera movilización de estas características a la que Ryanair se enfrenta en nuestro país. Han escuchado ustedes en los últimos días al mandatario, al responsable de esta empresa, que es este individuo lenguaraz, bueno, pues con declaraciones verdaderamente insufribles y lamentables, como nos planteamos no volver a España, marcharnos de España, etcétera, etcétera, en ese tono bravucón que suele utilizar él normalmente. Como tenemos aquí a José Luis Fernández Santillana, del sindicato USO, vamos a preguntarle precisamente por esas razones de estos paros, don José Luis. Bueno, las razones son muy claras, es decir, qué cosa más sencilla que a un trabajador español que ha sido seleccionado en España, que trabaja en España, se le aplique la legislación española, ¿no? Igual que a un portugués en Portugal, claro. A un italiano en Italia, o a un alemán en Alemania, ¿no? En un momento de descanso, el que se tiene que beberse una botella de agua en un vuelo no tengan que pagarla, cosas tan... el derecho a ponerse malo y no ser tratado como un turista en tu... Es decir, ¿qué cosas estamos diciendo, no? Es que un trabajador de Ryanair, si se pone enfermo y va a la Seguridad Social, le tratan como un turista. Como un turista. Oiga, trátenos como un ciudadano. O sea, ¿qué cosas, no? Es decir, está ahora el anterior gobierno del Partido Socialista. Porque nos damos cuenta, es decir, cómo al final se intenta llegar a conciliábulos o favorecer posiciones en el ámbito de la empresa. Es decir, por ejemplo, cuando se hablaba de los servicios mínimos, resulta que el Ministerio primero decía no, solamente podemos legislar para los que tengan contrato de trabajo en España. Oiga, entonces para ninguno, con lo cual no habría servicios mínimos. Claro, se da cuenta de la barbaridad que eso supone, dice no, para los que tengan base en España, es decir, para el que trabaje aquí, opere aquí, aunque el contrato lo tenga fuera. Bueno, vale, pero lo que se da uno cuenta es que la compañía que ha empezado a hacer, con tiempo ha empezado a suspender vuelos. Con lo cual, cuando el gobierno fija los servicios mínimos, y entre ellos está un tema que es más allá de los vuelos internacionales o de los vuelos de largo recorrido, sino los vuelos que son entre islas, que operan simplemente en el día a día de mucha gente que tiene que trasladarse entre islas, nacionales sin alternativa o alternativa superior a 5 horas. Dice. Claro, sí, pero estamos hablando fundamentalmente que ahí se ha puesto un servicio mínimo del 100%, se han olvidado que había 130 vuelos que habían suspendido previamente. Y a esa gente la dejan tirada, con lo cual los servicios mínimos no son tan mínimos. Claro. Es decir, bueno, es una tomadura de pelo, y sobre todo que la compañía no se va a hacer cargo, porque lo han hecho así ya en otras experiencias que tenemos, de las indemnizaciones correspondientes a los pasajeros. Y por tanto, siempre que nuestro portavoz habla, pedimos disculpas a los pasajeros, porque no tenemos ninguna cuestión contra ellos, sino todo lo contrario, les advertimos, pero esta es una situación insostenible, ¿no? Ayer estuvimos más de 10 horas negociando con la compañía, más de 10 horas y no hubo manera. Detalles tan feos como que en un momento determinado entran los medios de comunicación a tomar unas imágenes, unos mudos, habituales, y la compañía se levanta para no ser filmada en ese momento, ¿no? O sea, ese es el talante de esa compañía.
Esa es la capacidad de diálogo. 11 horas estuvimos allí, hasta las 11 de la noche ayer, para intentar desbloquear esta situación. No ha habido manera. Y lo que estamos diciendo, oiga, por favor, aplíquenos la legislación española. Y aquí tiene un papel clave el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Fomento. Ambos tienen un papel determinante en este tipo de situación, porque no pueden estar mirando para otro lado. Incluso diría más, el Ministerio de Hacienda. Porque estos señores están trabajando más de 6 meses en España, Claro. son trabajadores españoles que residen en España y no se les puede tratar como un extranjero, a efectos de cotización. Es decir, no puede ser que no estén cotizando la seguridad social en España y sin embargo estén utilizando los servicios como un extranjero. O sea, perdóname, José Luis, o sea que por la política de Ryanair, que es una compañía irlandesa, los trabajadores españoles de la compañía son tratados como extranjeros En España. en su propia nación, Claro. en España. Esto es un Están- disparate está- o sea, monumental. vamos Es un a estos- disparate monumental. Claro, a estos señores se les selecciona en España, pero ahora de firmar el contrato se les lleva a Irlanda. Firman allí el contrato, entonces se aplica la legislación de Irlandesa. Irlanda, pero trabajan en España, tienen su base de operaciones en España. España. Y aunque más allá, que como son tripulantes de cabina, vuelan, por tanto entran y salen de España, pero oiga, residen en España más de 6 meses. De hecho, porque tienen además su residencia aquí, Claro. entre otras cosas. Oiga, pues esta gente, desde el punto de vista de la cotización en la seguridad social, están cotizando en Irlanda. Están cotizando en Irlanda. Claro. Pero Bueno. si se ponen malo, tienen que ir a la seguridad social aquí. Porque no tiene Menos ningún mal que sentido. Irlanda es un país de la Unión Europea. No y tiene por el tanto, menor a partir sentido. de ahí no tiene ningún sentido. Es O sea, que es lo que disparatado. estamos diciendo es, oiga, vamos a normalizar una situación que es a todas luces irregular y que ha sido consentida por los distintos gobiernos. Y pues digo, porque esto no es una cuestión ahora del Partido Socialista que lleva 15 días, tampoco es una cuestión del Partido Popular que llevaba 6 años, pero también es que estaban ya operando Ryanair con anterioridad. con el PSOE Con lo cual, anterior. aquí, bajo el paradigma de que necesitamos a alguien que nos traiga a los turistas a coste barato, pues se ha permitido absolutamente todo. Incluso se ha subvencionado. Y este es el tema de fondo, ¿no? Es decir, por tanto, lo que hay que hacer, así como en Francia prácticamente no opera, porque le pusieron las pilas desde el principio, y en algunos países lo ha hecho. En Alemania ya han llegado a un acuerdo para aplicar la legislación alemana a esos trabajadores. Oiga, es que esta huelga no solamente se produce en España, se está produciendo simultáneamente en Portugal, en Italia, en Alemania y en Bélgica. O sea, Rafa, si me permites Sí, puntualizar, sí. vamos a ver, según acaba de decir José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, sindicato que está liderando la absolutamente justa demanda de los trabajadores españoles de Ryanair. En Francia, corrígeme si me equivoco, José Luis, en Francia el gobierno francés no dejó operar a la compañía en esas condiciones. Así es. Y en Alemania se han conseguido, el gobierno alemán y los sindicatos alemanes han conseguido, para los trabajadores alemanes de Ryanair, han conseguido las condiciones que Uso está demandando ahora mismo para Así los es. trabajadores españoles de Ryanair en España. O sea, esto conviene aclararlo para que aquellos españoles, turistas, que iban a emprender sus vacaciones en un vuelo de Ryanair y no han podido hacerlo, que no bramen contra, que es lo que se suele hacer, contra el sindicato que está liderando esa negociación y esa lucha justísimamente. Absolutamente. No, que bramen contra la codicia de la dirección de la empresa, que mantiene a los trabajadores españoles en una situación en la que se ha visto obligada a sacar a sus trabajadores alemanes en Alemania, y en una situación en la que, por su empecinamiento en mantener esa injusticia social y laboral, el gobierno francés la ha impedido operar en los cielos franceses. Bueno, Claro, esa es la diferencia, ¿no? Decir, pero fijaros, es que realmente la situación es muy tremenda, porque lo que hace este pájaro, digo, por entrar un pleno coloquial, ya que vuela, el irlandés... Este buitre. Este buitre, sí, Este sería. buitre. Leonardo. Es amenazar con retirar. Oiga, pues bueno, pues ya usted, fuera, ya colocaremos fuera. los a otro sitio. Pues anda que Ya no está hay. bien, quiero decir. Digo, es que ya está bien, es decir, es el chantaje continuamente. Entonces, lo que nosotros nos calentamos como sindicato es que vemos demasiado favoritismo o facilidades del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Fomento, de facilitar las cosas en la compañía. Oiga, déjese usted de historias, ¿no? Si tiene que ponerse de algo, de parte de alguien, póngase al lado de los trabajadores. No digo del sindicato siquiera, ¿eh? No, Digo, de los oiga, trabajadores. de los trabajadores. Es que Esta es la clave, Yo ¿no? lo que iba a subrayar precisamente es esto, es decir, que antes, cuando efectivamente le ha puesto el adjetivo codicioso a esta compañía o a esta empresa, al que se le podrían sumar otros cuantos más, claro, que haya una empresa que realiza estas prácticas es aberrante. Pero es que lo que tenemos que ver es que hay un gobierno, Que lo permite. el Que lo español, que lo permite, permite. Y es un gobierno que se dice socialista y que da lecciones a los demás
de cómo se defiende a los trabajadores. A mí me gustaría que la gente pensara en esto, que se plantease qué es el Partido Socialista y qué es Podemos, y por cierto, qué son los sindicatos hegemónicos del sistema UGT y Comisiones Obreras, a los que no se les ha oído decir nada. Se les ha oído, pues se les ha visto el pelo. Pues hoy seguramente se reunirán en la Moncloa con Pedro, hacerse una foto, y con el presidente de la Confederación de Pequeños Sindicatos, y una vez más son sectarios. Digo, tengo que confirmar, pero vamos, me ha llegado esa noticia, hombre, porque nosotros formamos parte del uso de la Confederación Europea de Sindicatos. Hombre, que el secretario general venga a España, se vaya a ver con el presidente del gobierno y lleve de monaguillos, empleando un término coloquial, objetiva comisiones, y se olvide del tercer sindicato español que forma parte de esa confederación, que es la USO, simplemente nos parece un despropósito. Y una vez más es una cuestión sectaria de UGT y comisiones respecto a un sindicato como la USO, que siendo los terceros de España, hombre, y a distancia de ellos, digo, por ser objetivos, pero que le estamos comiendo la tostada porque nosotros sí nos preocupamos por la gente y no del bolsillo como ellos. Y ya está. Antes ha dicho José Luis Fernández Santillana algo muy interesante que a mí me gustaría, Rafa, que él nos explicase en más profundidad, porque una de las virtudes de esta tertulia es que, en fin, se le dice a la gente, se le explica a la gente por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Efectivamente. Que es lo que generalmente el español de infantería pues no sabe, porque tiene sobreintoxicación de información, pero no de análisis. No de análisis. Vamos a ver, el sector turístico español, José Luis, es pues la principal industria de sí, sobre todo durante la crisis nos ha salvado sin duda de ningún género. Al final la balanza comercial española la equilibra siempre, o la medio equilibra el sector turístico. El transporte aéreo forma parte esencial del sector turístico. Los gobiernos españoles, todos, como tú hacías referencia antes, todos han permitido que en el sector turístico, en todos sus segmentos, desde las compañías aéreas que traen y llevan turistas hasta la hostelería, se cometan verdaderas atrocidades laborales, verdaderas atrocidades salariales. En Palma de Mallorca, corrígeme si me equivoco, vamos, en las Islas Baleares, corrígeme si me equivoco, querido José Luis, hace unos años hubo que mandar, bueno, pues más inspectores de trabajo de lo que es habitual, precisamente para inspeccionar ese tipo de contratación laboral que por la demanda turística en las Islas Baleares en verano alcanza unos niveles económicamente gozosos para ellos. Pero las jornadas de trabajo con relojes sin horas, los sueldos, las condiciones de trabajo... haciendo auténticos fraudes, ¿no? Digo, fíjate, decir, Baleares es el sitio de España donde hay el mayor número de trabajadores fijos discontinuos, seguramente debido a esa estacionalidad, ¿no? Pero el problema es que durante esos momentos de ocupación, donde están trabajando, a veces las jornadas son inconmensurables, y se están pagando a precio de hora ordinaria, ¿no? Con lo cual la gente, de alguna manera, tiene que sacar en blanco y una buena parte, si no en negro, es decir, sacar durante 6 meses para vivir durante todo el año, ¿no? Con lo cual se dan esas situaciones de abuso y de desabuso. Luego tampoco es nada fácil traer gente de la península Baleares, porque hay un problema brutal en Baleares que tiene que ver con el alojamiento. Es decir, la gente no tiene dónde vivir. Es decir, por ejemplo, toda esta gente que va a perder vuelos, una de las cuestiones que va a tener problemas es dónde se aloja. En sitios como Baleares, es decir, esos vuelos entre islas, si no puedes volar, tienes que quedarte a dormir, ¿dónde y a qué precio, no? Y por tanto, la compañía no va a querer pagar ni un solo duro de eso. Por eso, desde aquí animamos a que la gente reclame a esa compañía no solamente el importe del billete, sino los gastos que se derivan del perjuicio que les causa el no volar. En este caso, alojamientos, traslados, comidas, etcétera, que no pierdan ni un solo de los recibos, ¿no? Para este tipo de situaciones. Bueno, fíjate, ayer veía un dato, yo creo que sí, ayer, que salía la encuesta anual de coste salarial, de coste laboral, y es que los salarios de la hostelería han caído un 12%. Con respecto al salario medio, que los salarios de la hostelería han caído un 12%. Por tanto, el sector turístico ha crecido en buena parte como siempre, más allá del volumen de negocio que se ha implementado por la situación geopolítica del Mediterráneo, que nos ha venido muy bien, es decir, también porque a la gente se le ha explotado, y se le han hecho hacer jornadas de trabajo a un precio relativamente inferior. Bueno, esta es la sangrante realidad con la que tenemos, ¿no? Y ojo, porque es que ayer también veía el dato de cómo la ocupación hotelera ya empieza a disminuir. Es decir, si este año vamos a salvar los muebles, es que buena parte de las reservas de los turoperadores se hacen con mucho tiempo. Pero ya Túnez y Egipto empiezan a entrar a jugar.
en el concierto ya de los viajes y de los destinos turísticos de verano, con lo cual muchos me temo yo que por el año que viene esta situación no sea tan boyante y por tanto va a tener una incidencia en el empleo y va a tener una incidencia también en el propio crecimiento de nuestra actividad económica y por tanto la contribución al PIB. ¡Ojo! Que no todo el campo es orégano, ¿no? Es decir, estas cosas no son tan bonitas como nos las pintan, ¿no? Yo quiero hoy subrayar una idea que antes estábamos diciendo. Cuando nosotros decimos desde esta tertulia, invitamos a nuestros oyentes y espectadores a que no se dejen engañar, que lo solemos decir con los partidos políticos y con ideas del campo estrictamente de la política, yo quiero decirles hoy también que no se dejen engañar en el terreno sindical. Por supuesto. Porque no es lo mismo un sindicato como el sindicato Uso y personas como José Luis Fernández Santillana, en ambos casos con principios, como antes ha explicado al principio de la tertulia, gente que cree en cosas, que cree en la defensa de la dignidad de las personas, que cree en la defensa de los derechos fundamentales que tenemos los trabajadores, con esos otros sindicatos, repito, a los que el sistema les ha regalado una posición preponderante, pero que están entregados a la pura ideología. Y que trabajan por la ideología, nada más, y por el sistema partidista o la partitocracia, si ustedes quieren. Esto también es una cosa que los ciudadanos no podemos permitir, repito, que los poderes públicos nos le den todo hecho y mascadito. Es que tenemos un cerebro todos. Hay que pensar, hay que analizar y hay que distinguir entre lo que es decente y lo que no lo es. Y el sindicato Uso es un sindicato muy decente. Y sobre todo nosotros queremos decir un sindicato que nos decimos con principios y con valores y por tanto decir me parece que esto es un tema fundamental. Es decir, nosotros, mira, a nadie le preguntamos cuando viene al sindicato a qué partido vota o de qué equipo de fútbol es que nos da igual, es que nos da igual. Es decir, porque hay un hecho que nos une, que es que somos gente que trabaja en una empresa, que trabaja en la administración pública, que trabaja en una escuela. Debe ser un sindicato, y ya está, y a partir de ahí había un cartel que a mí me gusta mucho, en su día del sindicato decía, si tú eres un trabajador, nosotros solamente somos un sindicato. Claro. Ya está, tú eres un trabajador, nosotros somos un sindicato y a partir de ahí nos entendemos, punto, no hay más. Pero es que luego igual, cada uno que haga lo que le dé la gana. Igual que antes al principio de la tertulia ha dicho Eduardo con mucho acierto que la izquierda se ha apropiado de la palabra libertad, también se ha apropiado del sindicalismo. Sí. Claro. Es decir, solamente se puede defender a los trabajadores desde la izquierda, si eres de izquierda. Cuando esto, más bien los hechos lo que revelan es justamente lo contrario. Y además el asalto de la izquierda al movimiento sindical, del que ella en principio no forma parte, porque estaba en lo ideológico, en la batalla política, a finales del siglo XIX, principios del XX, las trade unions en Inglaterra, que luego, bueno, pues cruzan el canal tanto en la Europa continental como en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Los sindicalistas de aquella época, o sea, los padres del sindicalismo, no tenían nada que ver con la izquierda. Eran trabajadores, era un sindicalista, como acaba de definir José Luis Fernández Santillana. Trabajadores, punto. Los derechos exclusivamente de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores. La izquierda ve que aquel movimiento crece de una manera imparable, tanto en Europa como en los Estados Unidos. De una manera imparable, que son millones los trabajadores que en aquellos años, finales del 19, principios del 20, están trabajando en unas condiciones infrahumanas. El esclavismo había desaparecido oficialmente, pero laboralmente seguía vigente. La izquierda comprueba que esto es un movimiento imparable y ¿qué hace? Conquista por la fuerza de las armas, o sea, del crimen y del asesinato, ese movimiento sindical, infiltrándose en los sindicatos de la época y asesinando literalmente a esos líderes sindicales que no son más que trabajadores, punto, que defienden sus derechos y su dignidad, asesinando a esos líderes sindicales que no quieren tragar con los grilletes del Partido Comunista y del Partido Socialista. Y empiezan a aparecer esos líderes sindicales asesinados en las cunetas. Así es. Y el Partido Comunista y el Partido Socialista, los anarquistas también, conquistan la estructura de poder de esos sindicatos. Y a partir de ahí, comisiones obreras y UGT.
pero fíjate, incluso decir que si vas aquí a España o pasan por la parte de Europa, decir, buena parte del movimiento sindical surge un poco también de lo que comentábamos al principio, es decir, del entorno de la doctrina social y por tanto de la Iglesia, es decir, que buena parte del origen del abuso y de alguna gente de comisiones obreras, digo, surgen de un mismo sitio, ¿no? Otra cuestión es que los de comisiones obreras optan por el marxismo y por el PC que lo coloniza y lo monta, y otra gente, pues bueno, pues se mantiene el abuso con otro tipo de principios, ¿no? Y por tanto unos orígenes de alguna manera basados en ese humanismo cristiano que está, ¿no? Es decir, yo recuerdo una nota con un compañero de comisión de tiempo que me dijo, oye, ¿seguís siendo un sindicato cristiano? Y dije, hombre, pues depende que entiendas tú, ¿no? Entonces empezamos a hablar con normalidad, entonces este tipo, es decir, hombre, del mismo núcleo, de ese entorno de la gente, de los obreros, de los hombres de la OAC, ¿no? De los hombres de Acción Católica, etcétera, y de la OAC, de ahí sale mucha gente del abuso, igual que sale gente para comisiones obreras en un momento determinado. Digo, por ser justos, ¿no? Digo, porque UGT ni está ni se la esperaba, ¿no? Estaban fuera y eso no existía, ¿no? Se le monta ad hoc, ¿no? Por parte del marido de alguna experta diputada del Partido Popular, pero vamos, sin citar. Para no... para que no se pongan ahí nerviosos. Nombres, ya lo sabéis, hombre. Sí. Trabajaba a las órdenes de la COE y puso su garito y luego se dedicaba a asesorar a algún que otro presidente. Pero bueno, ya más pistas no se pueden dar, ¿no? A ver quién acierta. Blanco y en botella, leche. Bueno, vamos a aprovechar este impasse para hacer una pausita. Las 9:49. Ya saben ustedes que una de nuestras señas de identidad es que hacemos memoria histórica, pero de verdad, no sectarias, memoria histórica de verdad. Una pausa y seguimos. 9:52 a.m, nos queda muy poquito para terminar, pero la verdad es que hoy está llamando la atención y está teniendo cierto éxito en todos los medios de comunicación una noticia que publica, la dan varios medios, pero con especial profusión el periódico El Mundo. El titular es: El gobierno consulta sobre la inviolabilidad de Juan Carlos. Del rey Juan Carlos, del rey emérito. Parece ser que la ministra de Justicia ha solicitado a la Abogacía General del Estado que le informara sobre este asunto. Dolores Delgado consultó a la máxima responsable de los servicios jurídicos del Estado sobre la posibilidad de que don Juan Carlos sea investigado por un juzgado a raíz de las llamadas cintas de Corina, estos asuntos de los que hablábamos la semana pasada. La respuesta, al parecer, ha sido, bueno, algo que ya conocíamos, es que don Juan Carlos dejó de ser inviolable tras su abdicación. Desde el Ministerio han confirmado esta consulta de carácter informal. Dice que la ministra quería tener información para comparecer ante los medios, en ningún caso porque el Gobierno tenga en marcha iniciativa alguna. Esto es lo que dicen. Los servicios jurídicos del Estado analizaron la cuestión y contestaron en síntesis que el rey emérito goza de inviolabilidad en relación con los actos llevados a cabo durante su mandato, pero que ha perdido dicha condición tras su abdicación. No sé si pensáis que esto le pueda afectar de alguna manera o no. La partitocracia va a ser el resto. Yo creo que esto es un por si acaso, es decir, que la ministra se cubre en salud por si me preguntan. Bueno, hombre, algo sabe, ¿no? Que ella es jurista, quiero decir que no es... Sí. Vamos, alguna cosa le puede... Pero bueno, está bien que tenga esa consulta. En cualquier caso, los hechos que narra la cinta son hechos acontecidos cuando era rey, no emérito, sino cuando era rey en ejercicio, ¿no? Con lo cual, durante esos actos sí que hay inviolabilidad, con lo cual... Aquí paz y después gloria. Yo no creo, más allá de que esto se quiera utilizar, vamos a ver, yo lo que creo que hay un ataque de fondo por parte de algunos partidos a la legitimidad del actual régimen y por tanto de la Constitución, incluso del hecho de que la monarquía que tenemos actualmente procede de una decisión de Francisco Franco, es decir, esto son las cosas así a partir de la ley de sucesión, y eso es lo que realmente molesta. Por tanto, todo lo que sea pegar una patadilla en cierta sea la parte a la institución, bienvenido sea. Yo lo que sí me felicito es el papel que está ejerciendo el rey actual Felipe VI, lo está haciendo de cine, y sus manifestaciones en el conflicto más importante que tenemos ahora en España, que es el conflicto catalán, chapó, y por tanto todo mi apoyo a la corona. Si es que sirve para algo mi apoyo, aunque sea desde aquí testimonial, pero quiero decir, pero oye, me quedo muy a gusto y ya está, o sea... Tenemos un minuto, Eduardo. Yo creo que el nivel, si me permites la expresión coloquial, Rafa, el nivel de trena tolerable en la familia real, en la corona, en la institución, está cubierto con Urdangarín. Si esto sigue para... La pregunta es por un por si acaso. Más vale un por si acaso que un ya te lo decía yo. O sea que... Claro, entonces, por un por si acaso, pues se hace la pregunta. El
El caso del rey emérito acabará, si es que esto sigue, muy probablemente, bueno, pues con Corina alias la Pompadour enchironada, pero el emérito en absoluta libertad. O sea, no vamos a contemplar de ninguna manera, al rey emérito haciéndole compañía a su yerno en Ávila. Para que jueguen a la brisca, ¿no? No, el nivel de trena tolerable por el sistema en la familia real es Iñaki Urdangarín. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Pues sí, en este caso yo creo que podemos prever que eso va a ser así. No hay más. Hasta ahí. Hay pocas dudas al respecto. Bueno, pues ha sido una tertulia de las que uno se siente orgulloso de dirigir, ¿eh? Y quiero felicitar, lo hago en realidad siempre, pero hoy especialmente a Eduardo García Serrano y a José Luis Fernández Santillana, que han estado espléndidos en el análisis de los asuntos que hemos tocado. Foncara, ya un placer. Esperemos que nuestra audiencia y nuestros espectadores de televisión lo hayan disfrutado igualmente. Muchísimas gracias a los dos. A ti, Rafa. Felices vacaciones, porque ya nos vemos a la vuelta. A la vuelta. En septiembre. Buen verano y septiembre. que lo disfruten. Parece que está muy lejos, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Nada. Como digo, 4 semanas escasas. Como suelo decir, esta noche nos acostamos y mañana cuando nos levantemos ya es septiembre. Si estamos ya en Navidad. Estamos ya en Navidad, Rafa. Una pausita, las noticias y seguimos.